quiso comunicarnos para nuestra edificación. Y muchas de estas cosas que Él ha dejado por escrito pueden entenderse apropiadamente solamente si estudiamos la palabra siguiendo un hilo. Algunos han considerado que la Escritura es una especie de libro mágico que contiene frases sabias y que se entienden como si fueran textos separados. Simplemente se abre la Escritura, es la práctica de algunos, se abre la Escritura y se lee un versículo y la manera en que yo sienta que ese versículo me está hablando a mí, esa es la manera en que yo voy a considerar que Dios me está hablando a mí. Algunos tienen esta práctica, pero es un poco inadecuada. Y es inadecuada por el hecho de que Dios tiene una intención en lo que Él nos ha revelado, porque nos ha revelado su palabra por escrito, lo que quiere decir que todo tiene un hilo, todo tiene una secuencia, y por eso es necesario que nosotros respetemos esa secuencia para poder entender la intención que hay en Dios al hablarnos en su palabra escrita. De ahí la importancia también de llevar a cabo series de sermones expositivas domingo a domingo para que nosotros podamos entender toda la intención del Señor mientras Él nos habla en secciones de su palabra, en libros, en evangelios, en epístolas, etc. Y gracias a Dios, hoy vamos a estar iniciando una serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte, que es el mejor sermón que alguien ha predicado sobre esta tierra, el sermón que ha predicado el Señor Jesucristo. Así que pues el mismo Señor nos ayude a que podamos ser fieles y no tergiversar lo que Él ha querido para nosotros a partir de lo que Él ya hace un poco más de 2000 años pronunció. Este sermón fue el primer discurso público que dio el Señor en su ministerio y es un discurso que está cargado de mucha autoridad y de mucha seriedad. Sabemos que todo lo que el Señor nos enseña es autoritativo por el hecho de que proviene de la boca de Dios, por el hecho de que el Espíritu Santo ha inspirado su palabra, pero este sermón en particular tiene mucha autoridad porque el Señor, cuando lo predicó, tuvo toda la intención de dejarle ver a su audiencia, a los que los estaban escuchando, que así era, que era con toda la autoridad que Él iba a hablar. Él, antes de iniciar el discurso, si usted va a Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, antes de iniciar el discurso, usted notará que Mateo nos dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, en referencia a Cristo, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Esta práctica de sentarse y luego empezar una enseñanza era típica de los maestros de la época y precisamente transmitía la idea de que quien iba a hablar, el que se estaba sentando para enseñar, lo iba a hacer con toda la autoridad y con toda la seriedad del caso. Y de hecho es tanta la autoridad con la que está bañada este sermón que algunos hasta comparan el sermón del monte con el momento en que Moisés recibe la ley en el monte también, en el Sinaí. Y hacen esta comparación precisamente porque Cristo está en un monte enseñando desde una posición elevada y Moisés estaba recibiendo leyes en un monte. También comparan las bendiciones que Dios pronuncia al pueblo de Israel en aquel momento cuando Moisés recibe la ley y comparan las bienaventuranzas que el Señor pronuncia en este sermón del monte, que son más o menos expresiones, más que todo expresiones que describen el carácter de alguien que pertenece al reino de los cielos. No entienda las bienaventuranzas como cosas a las que usted debería aferrarse o cosas que usted debería practicar en su vida para, por medio de las obras o algo por el estilo, llegar a ser ciudadano del reino. No se trata de eso, sino de que son descripciones de cómo es la vida, cómo luce la vida de alguien que ya hace parte del reino. Y estas bienaventuranzas tienen un orden que nosotros debemos respetar. La primera bienaventuranza es como la puerta de entrada para que nosotros pasemos a las demás. Es decir, si nosotros no prestamos atención,
si nosotros no atendemos a la primera bienaventuranza, el resto de bienaventuranzas relacionadas a nuestra vida no van a tener ningún efecto. Así que ese orden debe respetarse y por ese orden nosotros debemos atender a la bienaventuranza que vamos a estar meditando en esta mañana, que viene a ser la que dice el versículo 3 de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo que el título de este sermón será el siguiente: la dichosa pobreza. La dichosa pobreza. Y para poder meditar en este tema de la dichosa pobreza, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero la naturaleza de esta dichosa pobreza y luego, en segundo lugar, vamos a ver las razones para valorar esta pobreza. La naturaleza de esta dichosa pobreza y las razones para valorar esta pobreza. Veamos entonces cuál es la naturaleza de esta dichosa pobreza. Ni la escasez hace más valiosa a alguien, ni tampoco la riqueza hace más valiosa a una persona. De hecho, todos nacemos pobres, todos salimos desnudos del vientre y también volvemos desnudos al polvo. Volvemos sin nada al polvo, así que todos nacemos pobres y morimos pobres. Si leemos bien el texto, nos daremos cuenta que la dichosa pobreza de la que se habla aquí es una de naturaleza espiritual. El texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, también es necesario definir muy bien qué es esta pobreza espiritual, porque al leer pobreza espiritual, lo que podríamos entender es que el Señor está declarando como dichoso o dichosa a aquella persona que todo el tiempo anda desanimada por las dificultades de la vida, o que de pronto es negligente en su vida espiritual, o que no es capaz de luchar contra el pecado, porque esa persona es pobre espiritualmente. Pero es como decir que el Señor está románticamente animando, levantando el ánimo de aquellos que viven en sus pecados, y el Señor no acepta el pecado, ni tampoco consuela al que está todavía hecho siervo del pecado. Aquellos que viven en sus pecados y en sus afanes, de hecho, en lugar de ser alentados, son reprendidos por el Señor. Mateo capítulo 6, por ejemplo, versículo 31, allí el Señor nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que están sin Dios, los que son objeto de ira de Dios en estos momentos, no objetos de dicha, los gentiles buscan todas estas cosas. Entonces, la pobreza espiritual de la que se habla aquí no es material, ni tampoco es sinónimo de negligencia en la vida de piedra. La pobreza espiritual de la que nos habla el Señor se puede definir más bien como aquella certeza de dependencia en Dios que nos despoja de toda expresión de orgullo y nos conduce a una humilde obediencia. Eso debe ser entendido por pobreza espiritual, la certeza de que se depende de Dios, que nos despoja de toda expresión de orgullo y que nos dirige hacia una humilde obediencia. Y el apóstol Pablo, quien antes, por su celo y alto currículo religioso, se consideraba justo ante Dios, tanto que hasta era capaz de perseguir a la iglesia de Cristo mismo, él reflejó luego la pobreza de espíritu cuando dijo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Pablo se miraba a sí mismo, él podía concluir dos cosas. En cuanto a lo que él hizo separado de Cristo, Pablo solamente ganó indignidad ante Dios.
pero en cuanto al trabajo que él luego emprendió en el reino de Cristo, él podría decir que eso fue producto no de su propio esfuerzo, no de su propio poder para perseverar, sino de algo que actuó soberanamente en su corazón, de la gracia de Dios. Él dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que vemos en Pablo un ejemplo de cómo la pobreza espiritual es esa certeza de dependencia en Dios que nos despoja de todo orgullo y que nos lleva a una humilde obediencia. Y también podríamos ver plasmada este tipo de pobreza espiritual en lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Allí, cuando ya todos lo habían desamparado en su sufrimiento por la causa del reino celestial, él dice en el capítulo 4, versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo entonces, en su pobreza espiritual, reconoció que la única razón por la que le fue posible cumplir con su labor de predicar es porque el Señor estuvo a su lado y porque el Señor le dio fuerzas. Y si este siervo tenía gran seguridad de que él terminaría cumpliendo con su ministerio en fidelidad al Señor y que llegaría hasta la meta eterna, se debía no a su propia capacidad, de nuevo, no a su propia fortaleza en su corazón, sino al poderoso obrar del Señor en su propio espíritu, lo que luego Pablo culminaría con una adoración. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Mi hermano, eres en realidad entonces uno que vive con la certeza de una dependencia absoluta en Dios. ¿Te está llevando la certeza de dependencia en Dios a la obediencia? ¿Reconoces que lo único que puede salir de tu propio corazón es pecado? ¿Reconoces que si hay algo bueno en ti es únicamente en razón a la gracia de Dios? En resumen, ¿tienes tu pobreza espiritual? Si tienes esta pobreza espiritual, si eres alguien que vive con la certeza de dependencia en Dios, que se despoja de todo orgullo y que es encaminado humildemente hacia la obediencia, entonces hacia ti, mi hermano, van dirigidas estas palabras del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si tienes esta pobreza espiritual, mi hermano, mi hermana, eres el más dichoso, la más dichosa, el más privilegiado, porque tienes este tipo de pobreza espiritual. Ahora, también debemos de dedicarnos al ejercicio de esta pobreza espiritual de la que el Señor nos está hablando. Si eres pobre en espíritu, entonces persiste en esa certeza de que dependes únicamente en Dios, y a eso también nos llama la Escritura. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. No puede haber, mis hermanos, verdadera pobreza de espíritu si no la buscamos de la mano de nuestro Padre día tras día. Si ya eres pobre en espíritu y ya eres bienaventurado por ello, entonces continúa haciéndolo hasta el fin. Como lo dice también Apocalipsis al final de ese libro: el que es santo, santifíquese todavía. Pero para que seas animado a este humilde ejercicio, debes contemplar también el valor de la pobreza espiritual. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lo que tú valores, mi hermano o mi hermana, como lo más precioso para ti, donde esté tu tesoro, hacia eso se inclinará tu corazón. Así que si debemos aprender a valorar la pobreza en espíritu como lo más precioso, debemos conocer también las razones por las que debemos valorarla y así luego inclinar nuestros corazones hacia la obediencia, hacia esta pobreza de espíritu. Y con esto entonces pasamos a nuestro segundo punto.
razones para valorar esta pobreza. Y desde nuestro texto podríamos hablar de al menos dos razones. Debemos valorar primero la pobreza espiritual como preciosa en razón a la persona que le está dando este valor a la pobreza espiritual. De nuevo, debemos valorar la pobreza espiritual como preciosa en razón a la persona que le está dando el valor a la pobreza espiritual. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Cristo. Cristo mismo le da gran valor a la pobreza espiritual. Y podríamos incluso decir que Cristo le da valor a la pobreza espiritual en la declaración misma de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros le solemos dar importancia o valor a las cosas dependiendo de quién las está diciendo. Por ejemplo, nosotros solemos entender lo que es beneficioso para nuestra salud según lo que digan las autoridades médicas, ¿verdad? Si un médico dice que algo nos perjudica, entonces nosotros valoramos su consejo y lo seguimos. Si un médico nos dice que algo es beneficioso para nuestra salud, lo seguimos porque es autoridad en el tema. Bueno, y en este caso, aquel que tiene en su vestidura y en su muslo escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que podríamos decir que es fiel y que incluso en esencia es llamado fiel y verdadero y por tanto habla palabras fieles, él es quien declara la pobreza espiritual como una bienaventuranza, como una dicha, como la fortuna más grande. Mis hermanos, esta bienaventuranza de la pobreza espiritual debemos valorarla como preciosa en razón en que Cristo mismo, Dios mismo, la está catalogando como bienaventuranza. Pero además Cristo también le da valor a la pobreza espiritual en su propia humillación. No solamente pronunció con sus labios que la bienaventuranza, que la pobreza espiritual es una bienaventuranza, sino que con su vida mostró que la pobreza espiritual es una bienaventuranza. Él nos mostró esta bienaventuranza absoluta cuando vino a este mundo y se sujetó completamente al Padre, obedeciéndole en todo hasta la muerte de cruz. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y no estoy queriendo resaltar el hecho de que Cristo vino a este mundo para nacer en una casa de pobres o para nacer en un pesebre, materialmente hablando, sino que Él, siendo todopoderoso, se humilló a sí mismo al venir a este mundo, permaneciendo en absoluta sujeción al Padre, sin aferrarse al poder que Él siempre tuvo. Como también lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Cristo dejó de ser poderoso, más bien Cristo no dejó de ser poderoso cuando se encarnó, sino que de hecho demostró su poder estando en carne y demostró su sujeción al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, aun cuando tenía mucho poder. Vemos varios eventos en los que el Señor reunió a los suyos y le mostró todo el poder que Él tenía, como lo fue en el caso de la transfiguración. Y Pedro lo registra en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No perdió su poder en su encarnación. Ahora note el evento que él está considerando aquí.
Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso fue lo que el Padre pronunció cuando Pedro fue testigo de cómo el Señor se transfiguró. Entonces Cristo demostró su poder y su grandeza cuando se encarnó, aun cuando al mismo tiempo se hizo pobre. Y también demostró su poder y su grandeza incluso antes de ir a la cruz. En Juan capítulo 18, versículos del 4 al 6, se nos dice lo siguiente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero siendo también todopoderoso, nuestro Señor al mismo tiempo es aquel que tiene el nombre de manso y humilde, como dice Mateo capítulo 11. Es aquel que dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es aquel quien en su encarnación se dedicó constantemente a elevar oraciones a su Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, esto es una oración de acción de gracias, y habiendo dado gracias los repartió entre sus discípulos. Juan 17:15, la oración del sumo sacerdote: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Note que dice no ruego. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es ya cuando Él está en la cruz. Entonces nuestro Señor expresó su sujeción al Padre en todo momento, orando antes de escoger a sus apóstoles, al recibir el pan del día, al tener que enfrentar la terrible experiencia de la cruz y también justo antes de morir. En todo este tiempo el Señor expresó su sujeción al Padre. Noten, mis hermanos, el Señor fue un claro ejemplo de la dicha de vivir en aquella certeza de dependencia en Dios que nos despoja de cualquier expresión orgullosa y nos lleva siempre a una humilde obediencia. Y si esto hizo el Señor, siendo Dios, siendo todopoderoso, aún en su encarnación, ¿cuánto más no necesitamos nosotros vivir en esta certeza? Siendo pecadores, siendo bajos. Mi hermano, contempla a Cristo en su humillación. Aliméntate de la humillación de aquel que es llamado el más hermoso de los hijos de los hombres. Contempla la hermosura de su ejemplo de sujeción al Padre. Y luego obsesiónate con imitar al Señor en su humillación. Obsesiónate con la dicha de ser un pobre en espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, note qué cosa, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No te aferres, mi hermano, a ti mismo. No hay nada en ti a lo que tú puedas aferrarte. Eres totalmente dependiente de tu Dios y tienes que crecer en esta certeza. Pero decíamos también que hay una segunda razón para valorar esta pobreza espiritual, y esa segunda razón es que aquel que vive en esta pobreza espiritual, en esta certeza de que se depende de Dios, esta persona pertenece al reino de Cristo. Debes valorar la pobreza espiritual porque quien es pobre en espíritu pertenece al reino de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor. ¿Por qué? Porque de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Hermano, si eres un pobre espiritual, uno que vive con la certeza de que depende de Dios, entonces valora tu condición y crece en ella porque ya participas hoy del reino de Cristo. Note el tiempo en el que el Señor nos está hablando aquí. No se trata de que si eres pobre de espíritu pertenecerás al reino. No, el que es pobre en espíritu ya pertenece al reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Estamos en un mundo caído, lleno de imperfecciones, eso es cierto, pero somos como peregrinos sobre esta tierra con la seguridad de que vamos a llegar a una patria celestial. Hebreos capítulo 11, versículos 14 al 16 dice: porque los que esto dicen, es decir, los que son peregrinos y participantes del reino hoy, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, en algo terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos en el presente, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, debes apreciar la pobreza espiritual, porque de los tales pobres se conforma el reino de los cielos. Los pobres espirituales ya participan del reino, ya caminan como peregrinos con la seguridad de que por la gracia de Dios llegarán a su destino eterno, al que Dios les ha preparado. Así que la dichosa pobreza espiritual es entonces aquella que es de naturaleza, aquella más bien que nos da la certeza de que dependemos de Dios, que nos hace huir del orgullo, que nos despoja del orgullo y que nos lleva a una humilde obediencia. Y decíamos también que debemos valorar esta pobreza espiritual por dos razones: porque Cristo le da valor con su palabra, pero también con su misma humillación en su obediencia, y porque los pobres de espíritu ya pertenecemos al reino. Si alguno aquí hasta el día de hoy ha estado viviendo o no ha estado viviendo con la certeza de que depende de Dios, y ha estado viviendo más bien con la certeza de que depende de sí mismo, de que en sus fuerzas puede hacer algo para alcanzar el reino o para hacer cualquier cosa en este mundo, aquel que reclama para sí lo que le pertenece a Dios viene a ser en realidad alguien que busca robarle algo que le pertenece solo a Dios. Y esto es una tarea imposible. Aun cuando el hombre pretende robarle algo a Dios, no hay cosa que el hombre pueda quitarle a Dios. Sí o sí, lo creas o no, depende de Dios. Lo que tenemos que hacer es vivir con la certeza de que dependemos de Dios. Y si usted vive en esta muerte espiritual, podría decirse, y si no vive en la pobreza espiritual de la que hemos estado hablando,
Para usted hay una especie de carga, una tarea imposible, luchar con Dios. Y para usted, Cristo le da este mensaje. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si usted ya ha sido regenerado, si el Espíritu ya ha orado a usted y ya pertenece al reino de Cristo, pero se ha olvidado de tener esa certeza de dependencia en Dios, si usted se ha inclinado hacia expresiones de orgullo ante Dios, si no se ha dirigido humildemente hacia la obediencia, pero es regenerado, entonces el llamado es a que usted considere en su corazón el tesoro de la pobreza espiritual. Y que considerando la pobreza espiritual como un tesoro, usted retome el vivir en esta bienaventuranza que caracteriza a los ciudadanos del reino celestial. ¿Por qué? Porque usted ya pertenece a este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por mostrarnos todo el valor de la pobreza espiritual, por humillarnos con este texto, porque este texto nos humilla, nos revela nuestro orgullo, las veces en que creemos que dependemos de nosotros y no de ti. Te pedimos que nos ayudes a vivir con esa certeza de que no hay nada bueno en nosotros, que todo debemos pedirlo de tu mano, y que seamos agradecidos también si vemos en nosotros alguna cosa que te agrade, que recordemos que si hay algo que hacemos y que a ti te agrada, es no por nosotros, sino porque tú nos has inclinado a la obediencia, porque no dependemos de nosotros, sino de tu gracia. También te pedimos que esta certeza de dependencia en ti nos lleve no a la pasividad, sino a la obediencia, que podamos trabajar, así como lo decía el apóstol Pablo, trabajar más que el resto, pero si lo llegamos a hacer, que seamos conscientes que no fuimos nosotros, sino tu gracia en nosotros. Te oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.